Ok. Señor, te damos gracias por estar nuevamente juntos. Reiteramos el agradecimiento en la oración que se ha hecho, Señor, y te pedimos la ayuda para poder mostrar dentro de lo que está escrito en la palabra tu mensaje, Señor, lo que tú deseas que nosotros aprendamos. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos, Señor, de inicio de parto, estamos en tiempo en que todo se acerca y todo, Señor, se conmemora, Señor, y estamos preparados, Señor, o preparando ya nuestro corazón para tu segunda venida, Padre. Te damos gracias porque, si bien es cierto, nosotros no sabemos ni la hora ni la fecha, Señor, pero tú nos has dado señales y esas señales son las que nos identifica, Padre, que estamos en estos últimos tiempos y te damos gracias, Señor, porque sabremos que muy pronto estaremos contigo, Señor, sea como sea, te damos gracias, Padre. Ahora vamos a seguir, hermanos, con Daniel. Como les decía en el capítulo anterior, estamos terminando el capítulo 6 y vamos a entrar al capítulo 7 porque estos capítulos que hemos visto es para poder desarrollar la historia, ¿no? El contexto de lo que se está manifestando de Daniel y las profecías cumplidas en Daniel de que esta cautividad iba a cesar en un momento, ¿no? Pero dentro de todo esto también es una forma de ver en nosotros, si ustedes han escuchado, el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles en este proceso de Daniel lo estamos viendo eh, porque los imperios que han habido en estos momentos, de acuerdo a la visión que tuvo Nabucodonosor, han ido desterrándose y están quedando justo el final en el cual la piedra que destruye la última parte de la estatua para nosotros es el Mesías que llega. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos entrando a partir del capítulo 7 a una parte escatológica, en la cual vamos a poder ver algunos símbolos que se repiten en el Apocalipsis, mostrándonos cómo esto va a ser el final. Y nosotros que ahora estamos en Daniel y seguimos estudiando, estamos preparando también nuestro corazón para esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho información, si vamos a decir de alguna forma, que dentro de esta misma información hay mucha información falsa, hay mucha información que tiene más que ver con desinformación que cuestión de informar como debe ser, aún en las iglesias, aún en los procesos de iglesia, pero ahora se ha juntado lo que es la astrología, han salido los videntes y han salido todos y ya el cristiano no sabe qué escuchar, si al que predice y que se dice que es Nostradamus o estudiar la palabra de Dios. Parece que un poco que es la pereza de algunas partes del cuerpo de Cristo que prefieren escuchar y en vez de estar escudriñando la palabra del Señor. Gracias al Señor le damos porque nuestra iglesia está fomentando siempre la palabra del Señor en todos nuestros servicios y estamos nosotros tratando siempre de enseñar verso por verso para que el Señor nos guíe hasta este momento. Entonces, sigamos, ustedes están viendo ahorita en la pantalla Daniel capítulo 6, verso 9-13, en la cual retomamos un poco lo que estaba ocurriendo, ¿no? Había unos sátrapas que eran administradores del territorio de que había puesto el rey, ¿no? Y este rey había firmado un edicto, ¿no? En la cual prohibía que cualquier persona pudiera manifestar su adoración a su deidad y que no fuera el mismo rey. Pero esta atracción y este pedido vino a través eh, vamos a poner así, de un engaño al rey, en la cual lo que realmente querían era destruir a Daniel porque él sobresalía sobre todos ellos. Entonces, esta figura nosotros la vamos a ver y vamos a ir desarrollando los versículos del 9 al 13, como la palabra de Dios nos muestra la mala intención de aquellos que quieren destruir a Daniel, pero que nuestro Dios Todopoderoso siempre lo tiene protegido y pone las cosas que son en contra de él a favor de la voluntad del Señor. Miren, la enseñanza de Daniel del 6, 10, 13 está basada en lo que yo ya les he dicho. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros
podamos ser instruidos. Entonces, esto siempre es el punto de criterio para lo que nosotros estamos estudiando. ¿Qué dice el verso 6 al 10 al 13? Dice, el verso 10 dice, y cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, o sea, el decreto estaba firmado, entró en su casa y estando abiertas las ventanas de su aposento hacia Jerusalén, en dirección hacia Jerusalén. ¿Qué cosa estaba en Jerusalén? El templo, ¿no es cierto? Y el templo era la presencia de Dios. Entonces, él se ponía de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Nosotros en este momento estamos viendo de que ya Daniel en este momento no tiene los 17 años cuando estuvo con Nabucodonosor, ¿ok? Ya en este momento él está apuntando con un tiempo de 80, 85 años más o menos. Y lo que está diciendo este versículo era que daba gracias a Dios como él lo hacía antes. O sea que él llevaba una constancia en su vida de adorar a Dios de la forma con que está descrita en el versículo y que no era su adoración en este momento descrita directamente por lo que estaba haciendo abriendo las ventanas de su aposento, no era una acción sobre el decreto, era una acción normal y constante de él, pero vamos a ver que se aprovechan de eso para ir en contra de Daniel con este decreto. Entonces, aquellos varones se juntaron, están hablando de los sátrapas, y entonces se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando delante de Dios. O sea, una esencia de Daniel que es constante, ellos lo tomaron como una rebeldía, ¿ok? Hacia el rey. Y se acercaron y hablaron delante de quién? Hablaron delante del rey. ¿Para qué? Para decirle acerca del edicto, hacerle recordar. Y entonces, con la ironía de la maldad, decían, ¿no has firmado el edicto que cualquiera que pida a cualquier dios o hombre por 30 días, sino a ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Entonces, este decreto tenía 30 días de vigencia y que solo se le podía adorar al rey, pedir al rey, no se podía pedir a los dioses. Respondiendo, el rey dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, que no se revoca. Una de las características puntuales que esto va a traer en la narración posterior es que el edicto dado por el rey no se podía revocar. Entonces, había una ley sobre eso de que ni el mismo rey podía limpiar lo que ya había decretado. Entonces, no había forma de echarse atrás. El verso 13 dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, ¿ok? Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá. Entonces acá en este momento están haciendo recordar de dónde venía Daniel, que no era uno de ellos, sino era un esclavo, era un cautivo, ¿ok? Pero él estaba en la preeminencia, él estaba encima de ellos. Entonces ahí estaban mostrando ellos el, el odio que le tenían a Daniel, ¿no? Por lo que estaba ocurriendo. Dice, no ha hecho caso de ti. Y comienzan a decir las cosas en contra de Daniel. Oh rey, ni del edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace la petición de sus dioses. ¿Ellos están mintiendo? No están mintiendo. Están diciendo la verdad, pero se aprovechan porque hay un edicto. Y se parece mucho cuando está Adán y Eva, ¿no? Y la cual la serpiente le dice a Eva, ciertamente tu Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol, ¿no? Y utiliza la palabra del Señor dada, ¿no? Para incitar hacia la caída, hacia el pecado. Entonces, Eva, le responde y le dice lo que Dios había dicho, pero añade algo más, que no tocáramos, ni siquiera lo tocáramos, dice. O sea, que no se debía comer, pero ni siquiera tocar también de ese árbol del bien y del mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? La tendencia natural de esta gente es la tendencia maligna que tienen, ¿no? Y que es llevada desde el origen para poder hacer la acechanza de destruir a los hijos de Dios, ¿no? En este caso, a Daniel, ¿no? ¿Por qué? Porque Daniel manifestaba una
característica de que su forma de vivir, el testimonio de dar de un Dios vivo y que actualmente ya con esta edad pronunciada siempre había sido lo mismo. Él no había cambiado, él había siempre ejecutado todas sus creencias y las formas exteriores de manifestar el amor a su Dios y en el amor a nuestro Dios en su adoración a través de la oración. Entonces, vemos de que hay una constancia y una permanencia, y esto es una enseñanza para nosotros. Constancia y permanencia. Es lo mismo que nosotros tenemos ahí en la pared de la iglesia que dice perseverar, ¿ok? Entonces, es la misma enseñanza. Y vemos a Daniel dando esto, y Daniel es el tipo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que hizo Jesús y todo lo que muestra la historia en este momento, esta historia se refleja en la persona del Señor de que Él ha hecho todo, su perseverancia en hacer la voluntad de Dios hasta la muerte, dice la Escritura, ¿no? Pero no llega hasta eso, sino que el Padre resucita a nuestro Señor y a través de esa vida también nos ha dado vida a nosotros. Entonces debemos dar gracias a Dios porque vemos, si bien es cierto, no está escrito el nombre de nuestro Señor, pero vemos el trabajo del Señor en ir ordenando las cosas para la manifestación del Mesías, y en este caso nuestro Señor Jesucristo, y que lo vamos a ver en el capítulo 7 cómo va a ir avanzando esa descripción. ¿Ok? Vemos entonces que en estos versículos hay el personaje de Daniel, los funcionarios, estos mismos que estamos diciendo, vigilaban, o sea, ni descansaban porque tenían que estar viendo todo el día, ¿no? ¿Qué cosa hacía Daniel para poder censurarlo, ¿no? Entonces, y tenían una paciencia, el acecho, ¿no? Dice que está como león rugiente, dice el enemigo, ¿no? Alrededor tuyo, para ver en qué momento viene el zarpazo para acusarte de pecado. Entonces usan la verdad de la ley para hacer el mal. Y es cierto, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces no es tanto lo que está escrito, sino que te motiva a decir lo que puedas decir de la palabra de Dios también. Entonces, nosotros viendo esto, seguimos hacia adelante y vemos en comparación, ¿no? ¿Qué pasa en el cumplimiento 6:10 al 3? O sea, la oración constante no fue una decisión improvisada por el hecho del decreto, era un hábito arraigado desde que aprendió la palabra de Dios en su juventud. Ante la amenaza, no cambió su rutina, siguió siendo igual, porque su vida ya estaba puesta en Dios. Es una imagen que nos puede ayudar a nosotros o cómo nosotros debemos vivir de nuestra forma actualmente, por todo lo que va a pasar y por todo lo que hemos pasado como experiencia, pero hay que ubicarnos dentro de este proceso, la constancia en la fe, ¿no? Daniel sabía por la escritura que solo a Dios se debe adorar, solo a Dios se debe adorar y buscar. O sea, Colosenses, ¿se acuerdan en el capítulo 3? Dice que si verdaderamente habéis resucitado, poner los ojos en Jesucristo. Si eso lo traemos, retraemos acá, dice Daniel, sabía por la escritura que solo a Dios se debe adorar. O sea, ha puesto sus ojos en Dios Todopoderoso. Ninguna ley humana podía reemplazar ese mandato. Ellos mismos se habían puesto la daga al cuello porque ellos mismos habían determinado sus normas. La verdad de Dios es superior a cualquier ordenanza humana. Entonces, si seguimos viendo el edicto que ponía el rey en lugar de Dios, o sea, él se atribuía con sus edictos, con sus leyes y sus normas que él estaba en la capa superior, como si fuera Dios. Y lo que él determinaba no se movía. Pero lo que él determinó es en lo natural, en lo bestial, en la naturaleza animal, en la naturaleza pecaminosa, y lo que Dios determina es santo y con sabiduría y justicia. Entonces nunca hay un arrepentimiento, ¿entiendes? ¿Ok? Dice, entonces, Daniel no necesitaba debatir. Su obediencia práctica demostró que ese mandato era erróneo. El acto de Daniel demostró que lo que habían hecho estaba mal. La palabra le enseñó a poner a Dios primero, desde el principio, no por esos edictos. Incluso cuando eso parecía ir en contra de la autoridad establecida.
cuando uno está en camino de las cosas del Señor, todo lo que pueda ocurrirle, y vamos a poner así, de mal, siempre uno debe asumirlo como que Dios lo permitió. No que Dios lo envió, sino que Dios lo permitió. Y hay que sacarle la parte buena a eso, que es el ejercicio de nuestra fe, es la prueba de nuestra fe. Si vemos que las cosas son contrarias, entonces sabemos que nuestra fe está siendo probada. ¿Me entienden? O sea, no hay que tomarlos como una desgracia, sino como un aprovechar de que nuestra fe sea un crecimiento como Dios quiere. Y Dios está probándonos en esto para fortalecer nuestra fe, que es nuestra esperanza por la cual nosotros tenemos el acercamiento con nuestro Señor Jesucristo. Actuar con rectitud es obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ya? Aunque eso traiga consecuencias. Su justicia consistió en mantener su fidelidad intacta. En ningún momento arrugó, mi querido Daniel. La palabra no preparó no solo para gobernar bien, lo preparó no solo para gobernar bien, sino para ser fiel hasta el peligro, como Jesucristo. Él vino, obedeció, se gozó, porque no solo era obediencia simple, sino se gozó y era alimento hacer la voluntad de Dios. O sea, se nutría de hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, y es lo que nosotros tenemos que aprender, que no es por ordenanzas o por letreros que debemos hacer las cosas que Dios nos manda, sino que es el gozo que nos nutre, que es el Espíritu fortaleciendo y transformando, y que nosotros no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra es la que está en nosotros internamente nutriéndonos para mantenernos en la firmeza y seguir adelante. El Señor sabe cómo hace las cosas, lo que tenemos que hacer nosotros es confiar. ¿Ok? Sigamos. Entonces, la enseñanza lo hizo a Daniel, no fue un acto de rebeldía, sino una coherencia con la palabra de Dios formada en él. Es decir, como dicen, ¿no? Árbol que tiene su ADN para dar manzana, cuando se siembra al final el fruto, será manzana. Y en Daniel se formó la palabra de Dios para obediencia a Dios, para adorar a través del testimonio a Dios. Y entonces lo que dio Daniel fue su adoración por el testimonio que tenía de la palabra ya sembrada en su corazón. La valentía no le cayó del cielo en ese momento, venía de 20 años atrás, ¿ok? De poner a Dios en primer lugar. Esto fue un ejercicio de fe. Cuando la fe se construye día a día con las escrituras, las pruebas no nos hacen cambiar de rumbo, sino que confirman nuestra fidelidad. Ahí debemos tener agradecidos al Señor por las pruebas. Sus enemigos, pareciera locura, ¿no? Ay, ¿cómo voy a agradecer por todo lo que me está pasando? Ahí es donde vemos la humildad que tenemos delante del Señor. No que seamos mejores que otros porque me están sucediendo cosas, sino porque estas cosas están tratando también con mi carácter, con mi persona, con mi yo interno. Y eso no te va a hacer de que tú lo saques como bandera para decirle al otro hermano, porque yo sufro más, soy mejor que tú. Entonces hay que tener cuidado porque lo que uno está padeciendo no es para ser mejor que otro, sino es para nosotros ser confrontados y seguir la voluntad del Señor. Y estamos aprendiendo, transformándonos. Sus enemigos no hallaron falta de conducta, así que atacaron ¿qué cosa? La relación con Dios. Y eso vamos a encontrar siempre. Te quieren insultar a través de tu relación de que tú eres cristiano. Ah, tú eres cristianito, ¿no? Ah, entonces, y tú reaccionas y yo reaccionamos como si fuéramos nosotros los soldados de alguna forma para defender el nombre del Señor, ¿no? Dios no necesita ayuda, amigo. Dios no necesita ninguna de esas cosas. Acuérdense de Pedro, ¿no? Dice, si yo quisiera, traería todas mis legiones para poder defenderme, pero no, no es el propósito nuestro defender a Dios. Es el propósito nuestro mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese es el testimonio, ¿ok? No vayamos a sacar la espada por sacar y complicarnos en la vida. Es el hecho de portarnos como Dios está creando en nosotros la persona de Cristo y a través del Espíritu que Él mismo resucitó a Jesucristo. O sea que tenemos adentro todo el poder para ser transformado.
Hay que acompañar esa voluntad nada más para poder mostrar lo que Dios está haciendo. Aplicación. La fidelidad en tiempos difíciles depende de la fidelidad que tengamos en los tiempos tranquilos. Ajaja, nutriéndonos de la palabra. ¿Qué hacemos en los momentos libres? Ajaja, ahí está. Vamos a ver entonces. A cada uno tendrá su respuesta. No debemos ocultar nuestra fe ni dejar de obedecer a Dios solo porque haya reglas o presiones en contra. ¿Ok? La constancia en nuestra vida espiritual es la mejor preparación para cuando lleguen los momentos. Como cuando uno ve a personas que van al gimnasio y la ejecución de ejercicios y contrapesos y pesos hace que el cuerpo vaya tomando un molde especial de volumen. Eso es lo mismo que nosotros debemos buscar el volumen de nuestra fe. No que, porque nosotros tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado, así que no nos compliquemos la vida. Pero esa fe tiene que madurar, esa fe tiene que tú mismo creer que esa fe es la que te ha dado el Señor para que pueda ejercerse esa fe. No, no como un poder extraordinario que tienes dentro, no, sino que como una relación que tienes con Cristo. ¿No? Como saber que tú puedes hablar con el Señor, como saber que tú escuchas al Señor, como saber que nosotros podemos obedecer al Señor por amor y no por un letrero, como saber que lo que puede estar adelante no me debe preocupar, sino lo que es un presente. Adelante solo lo sabe el Señor, pero ahorita yo lo sé de que estoy con la palabra del Señor y estoy siguiendo lo que Dios manda. Vamos a Daniel 6, 14, 17. Otra filmina. Esto es culpa del pastor, me enseñó a hacer dibujitos, así que ahora yo también estoy haciendo dibujitos. Interesante. Entonces, en Daniel 6:14 vemos pues la lucha del rey Darío. Cuando Darío se da cuenta de que había sido pues engañado por estos sátrapas, ¿no? Que lo habían conminado a hacer algo que él ya no podía dar un retroceso, siente en su corazón, y miren, el verso 14 dice de que sintió una angustia en su corazón, no porque algo le caía del cielo, sino porque había hecho algo en contra de quien él estimaba, en este caso era la persona de Daniel. Y buscó por todos los medios, dice la narración hasta el 17, de cómo solucionar ese decreto, pero no lo pudo hacer porque las leyes estaban dadas dentro de este dominio imperial de que no podían ser cambiadas. Y se sintió angustiado, ¿no? Entonces, la sentencia, no había forma, estaba arrepentido en su corazón de lo que había hecho, pero no podía cambiarlo. Entonces, la sentencia sigue hasta el proceso final de que se cumple, de que Daniel es puesto en el pozo de los leones. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver lo que va siguiendo. Verso 14. Entonces el rey, al oír esto, se entristeció mucho y puso en su corazón librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para salvarlo. No lo pudo hacer, no lo pudo hacer. Pero aquellos varones que se juntaron al rey le dijeron, ten entendido, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún decreto ni ordenanza que el rey establezca pueda ser mudado. O sea, todavía lo pincharon para que, oye, sabemos que aquí estás haciendo cosas para poder salvar a Daniel, pero olvídate, porque la ley está dada. Verso 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al pozo de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel, el Dios a quien tú sirves continuamente, él te librará. Lo dijo no como una fe, ni algo que va a ocurrir, sino como diciendo, todo lo que tú has mostrado, eso mismo, eso te va a salvar. Era diferente, él tenía esa certeza, sí, Daniel, perdón, el rey. Entonces, y trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey lo selló con el anillo, como para que nadie saque esa piedra.
y el anillo de sus príncipes para que no se mudase la sentencia acerca de Daniel. O sea, estaba sentenciado, sellado, a la espera de que termine todo el proceso entre los leones y Daniel. Ok, entonces aquí vemos a Darío, queda profundamente afligido al saber que es Daniel el condenado, el quien él tenía aprecio. Usa todo su poder hasta el atardecer del mismo día para buscar retroatraer toda esta sentencia que había dado, pero no lo pudo hacer. Pero entonces, al final, solo le quedó confiar en lo que había visto en Daniel de su Dios. No le quedaba otra cosa más, ¿no? Entonces, los conspiradores se mantienen firmes en su malicia, siguen incidiendo en eso. Y pues por eso también lo que les va a ocurrir posteriormente. Entonces, a la mentira, a la calumnia y a todo lo que ellos habían hecho, todo eso también iba a ser juzgado por la misma ley. Entonces, Daniel acepta la sentencia sin rebelarse. Acuérdense, como dice el Señor, de nuestro Señor, como cordero al matadero, como cordero fue entregado y no hizo ninguna exclamación sobre lo que le estaba ocurriendo. Lo mismo vemos a Daniel. Su tranquilidad demuestra que estaba, en dónde estaba la confianza de Daniel, que es una imagen que nosotros debiéramos ver en muchos, no solo de los grandes hombres que podemos ver, sino de todos nosotros, ¿no? De saber agachar nuestro cuello y de aceptar la voluntad de Dios tal cual como viene Dios, aún en contra, se nos puede decir, en contra de lo que nosotros podamos padecer. Es difícil, lo entiendo, porque no todos manejamos lo mismo, pero si entendiéramos que debemos hacerlo para poder saborear una relación con nuestro Señor Jesucristo de la manera como el Señor la saboreó con su Padre, entonces eso debería motivarnos a que cuando tengamos esas cosas y esas circunstancias, pudiéramos saborear de una manera tan bella de una relación padre a hijo, ¿ok? Y sabemos que no nos va a pasar nada porque nuestro Padre siempre nos va a dar las cosas buenas, aun que parecieran para nosotros malas. Malas en el sentido no agradables, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Los verbos que manejan el proceso de esos versículos dice se entristeció. ¿Qué cosa entonces entendemos por eso? Sintió profundo dolor y pesar. Él reconoce la injusticia y su impotencia humana de poder revertir eso. No lo puede hacer, ¿no? Ya lo había dado. Puso su corazón y trabajó y se esforzó en que eso pueda ser revertido. Se esforzó con todas sus fuerzas y la voluntad para evitar el castigo. La ley la había establecido, no se podía. Ellos mismos, la ley que ellos mismos habían hecho, que es una ley sin medida, es una ley sin sabiduría, ¿ok? Pueda ser mudado, afirma, afirman la rigidez de la ley humana usada como una trampa. Sí, yo he estado viendo hace una mañana, creo, preparándome para ir a ayudar a mi hermana y estaba viendo el YouTube con respecto a ¿cómo le llama? Establecimiento de las comisiones del gobierno del lado constitucional, ¿no? Cómo hablan los senadores y todo lo demás, ¿no? Y mira vamos a poner así la palabra que maneja, o qué moscas que son, ¿no? Que el grupo del lado de la izquierda, ¿no? Quiere traer más entidades a favorecer lo que ellos están haciendo y querían imponer de alguna forma el hecho de que nuestro país esté subordinado a esas comisiones exteriores para que cuando no estemos de acuerdo nosotros en el Congreso, en el Senado, el diputado, ellos de afuera nos hagan obligar a nosotros a cumplir las leyes que se están empleando. Pero, ¿y quién nos va a explicar eso? A ver, ¿quién nos va a explicar a nosotros todo eso? Hay que escuchar, mirar, leer para saber todas las maquinaciones que hacen. No, yo me he quedado sorprendido de cómo es, ¿no? Y bueno, ahí están, ellos han sido escogidos por Dios para que estén ahí a favor de nosotros el pueblo y vamos a ver, esperemos que las cosas estén bien y estemos orando por nuestras autoridades,
que eso no sea lo que se permita. Entonces, eso mismo, esa rigidez que hay, ¿no? A veces hace que se rompa una forma de la justicia y lo que uno está haciendo es prevalecer lo que yo quiero hacer, como grupo, como entidad, como ideología, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que la ejecución obligaba a la sentencia que el rey mismo, por las leyes estipuladas, no se pudo mover. El rey reconoce la fidelidad de Daniel y espera realmente que lo que Daniel había mostrado como testimonio de un Dios todopoderoso, ese mismo Dios pueda ayudarlo a Daniel. Él tenía esa última esperanza de lo que él no pudo hacer. Lo dejó en manos de Dios, ¿no? Entonces, como debía ser. Entonces se aseguran de que nadie intervenga, ponen los sellos en la tapa del pozo, todos están de acuerdo, pusieron sus sellos y acá nadie podía levantar la tapa. Bueno, el Señor lo hizo. Tú puedes decretar muchas cosas humanas, pero Dios cambia todas esas cosas. ¿Qué dice el contexto? Al enterarse de quién es el acusado, Darío intenta todo para salvarlo, pero sus consejeros le recuerdan que las leyes de su imperio no admiten cambios. Sin más opción, ordena cumplir la pena, pero con una aclaración de fe hacia el Dios de Daniel. ¿Qué cosa declaró el rey? De que ese Dios que acompañaba a Daniel lo podía salvar. El foso se cierra y se sella. Y la esperanza de Darío era ver que termine su secuencia de la sentencia para ver lo que Dios había hecho con Daniel. Tanto así que vamos a ver que se levanta temprano para poder ver qué cosa había pasado con Daniel. Significado, muestra que ni el poder humano ni las leyes injustas puedan impedir el plan de Dios. ¿Ok? Cuando la ayuda de los hombres falla, la fidelidad de Dios es nuestra única y mayor seguridad. El sello humano solo cierra la puerta a los hombres, como lo hizo todos estos procesos de cerrar el pozo, pero no a Dios. Así que tengamos fe que el Señor siempre va a hacer lo bueno para nosotros. Daniel 18:22. En esta imagen vemos pues que toda la noche se atormentó el rey hasta que pasó el momento de que podía levantar los sellos y poder ver qué había pasado en el pozo. Pero él toda la noche estuvo angustiado, pensando en lo que le había pasado a Daniel. Bueno, parece que habían hecho amistad, ¿no? El rey Darío tenía aprecio por Daniel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde se ve la respuesta de Daniel. No, y vamos a ver ahora la justificación, la justificación de Daniel, porque ante el Dios fui hallado inocente y el Señor lo liberó. ¿Ok? ¿Qué liberó a Daniel? Su comportamiento, podríamos pensar eso, pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta, por consiguiente debemos entender claramente que lo que liberó a Daniel de este proceso fue su fe, pero su fe dio testimonio tantos años del comportamiento que él tenía con Dios, lo mismo que nosotros estamos todavía andando en las cosas del Señor. Tenemos un montón de años y esos años están dando testimonio cómo nosotros hemos tenido nuestra relación con el Señor hasta ahora y cómo el Señor nos está ayudando a través de la palabra de Dios a seguir fortaleciéndonos para adelante. Miren, verso 18. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ya, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño, o sea, quedó en vela. El rey, pues, se levantó muy de mañana, ya me imaginan ustedes a qué hora, fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste, porque una parte de él pensaba pues que había ocurrido lo que tenía que pensar, pero también en su corazón había otra parte de su corazón que decía que sí, que el Dios de Daniel lo había salvado. Y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves,
¿Te ha podido librar de los leones? Mira la confrontación de lo que tiene el rey en su interior. Cree, no cree, cree, no cree, cree, no cree, ¿no? Y su angustia y su pena de lo que había causado a Daniel. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¡Wow! Se le habrá parado los pelitos de gallina, me parece, en ese momento al rey, de poder realmente descansar y darle gracias, le dará gracias a Dios a lo que tenía Darío, pero dio gracias en su interior de que estaba vivo. Mi Dios envió un ángel, le dice, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Quién es el que justifica? Dios. No justifican nuestras obras, nuestros hechos, porque Dios te imputa, Dios te da la justicia. Y es lo mismo con Abraham, y fue hallado Abraham justo. Unos piensan que por su obra, no, pues por su fe. Dios le otorgó esa justicia y es lo mismo hacia nosotros. ¿Qué cosa se nos ha imputado a nosotros por la muerte de Cristo? Que seamos justificados. ¿Ven cómo Dios no cambia en el tiempo y hace lo mismo constantemente? ¿No? Entonces, le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Nos ha librado de los leones, nos ha puesto delante de su presencia y nos ha otorgado y nos ha hallado inocente, nos ha salvado por medio de Jesucristo. Y Daniel le dice aún así, aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y ahí le replica, ¿no? Entonces, ¿qué sigue posterior a esto? Contesto, tras entregar a Daniel al foso, Darío vive una noche de desesperación. Wow, yo entiendo eso. Eh, yo he vivido angustias y entiendo más o menos qué cosa es el asunto cuando no puedes solucionar nada y tienes que esperar que se solucione. Es, es una circunstancia que nosotros tenemos que aprender en ese momento a confiar en el Señor. Eso me pasa, ¿saben qué? Cuando yo, por ejemplo, en el trabajo tengo alguna diferencia contable, ¿no? Que ha sido peligrosa, ¿no? En la cual no tenemos participación de error, pero que sí por responsabilidad tenemos una situación de solucionar. Y no se puede hacer nada porque termina el día, porque no puedes hacer nada porque ya se cerró todo el sistema. Y lo que te queda en la noche a ti es orar, decirle al Señor que entregas todo y que mañana sea otro momento. Y te levantas en la mañana igual que este rey tempranito para ver el sistema, todo está y todo está arreglado. El Señor lo ha solucionado, ¿no? Entonces, sé cómo es ese asunto y me imagino que ustedes también en sus labores o en las circunstancias que viven, hay momentos así, ¿no? Que no pueden hacer nada en ese momento y esperan nada más la solución de Dios al día siguiente. Bueno, bendito sea el Señor por esto. Daniel explica que Dios intervino porque su conducta fue intachable. Cuando esto se da como explicación, pareciera pues de que es por las obras, por el comportamiento de Daniel. Sí, pero tiene un fundamento y un inicio en su corazón. Es su fe, es su confianza, ¿no? Su relación con el Señor. Si no, eso no ocurriría, ¿ok? Significado. Muestra que Dios honra a quienes se le son fieles. La fidelidad que tú tienes a Dios, ¿de qué nace? ¿De obedecer las normas o de creerle a Dios? Una pregunta para ti. ¡Ja! ¿Ok? Es de creer a Dios. El justo vivirá por fe, dice. Y ese es el principio. Pero esa fe, como dice Santiago, tiene que manifestarse en obras. Y estas obras son nuestro comportamiento. Su poder supera cualquier peligro y sentencia humana. Daniel confió hasta lo sumo y entró en confianza a ese pozo. La inocencia y la confianza de él son muestra de nuestra mayor protección. Confianza en el Señor. Dios nos está enseñando en estos versos que la manifestación que pasó Daniel es un reflejo de cómo fue probada su fe. Y es lo que nosotros, no será los leones, de repente son peores cosas, pero nuestra manifestación debe ser siempre nuestra confianza en Dios. Verso 6, 18.
Dice, la noche del rey. El texto muestra a Darío profundamente perturbado, ayuna, no acepta música, no puede dormir. Los comentaristas señalan que el rey estaba molesto consigo mismo por haberse dejado ser engañado, ¿no? Por haber firmado el decreto y condenado a Daniel. Esto revela que conciencia moral activa reconoce que actuó injustamente. Él reconoce eso. El contraste irónico, el rey en su palacio sufre más que Daniel en el pozo. Como lo que es irónico, Dios mío. Tensión narrativa de lo que vemos en el versículo. La noche es un símbolo de la incertidumbre y espera del juicio divino, lo que estamos hablando. Esperar a lo que suceda al día siguiente. Verso 19, la ansiedad al amanecer. Se levantó muy de mañana. Ah, así es, y fue apresuradamente al foso a ver dónde él había sentenciado a Daniel. El hebreo enfatiza la prisa y la angustia del rey. El hebreo enfatiza la prisa y la angustia del rey. ¿Ok? La Septuaginta añade matices cuando se acercó al pozo, dice. Bueno, mostrando un acercamiento temeroso, ¿no? Esa persona que se acerca a él, sí dudo, no dudo, sí quiero, yo quiero que ocurran las cosas buenas, pero dudo y todo esto, y así se acercó el rey. Teológicamente, el rey esperaba contra esperanza. Espera contra una esperanza. ¿No? Él mismo cree, no cree, y está en esa lucha. Tiene una débil esperanza, la que Daniel había sobrevivido. Entonces, en la escena prepara el clímax, Dios. ¿Quién intervino? Dios aparece en él. Y el rey no le queda otra cosa más que darle gracias a Dios, al Dios de Daniel. Verso 20. El clamor del rey. El rey clamó con voz lamentable. Se preguntó, es teológicamente central, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte? Miren esa pregunta, ¿no? Observaciones que podemos ver. La confesión teológica, Darío reconoce al Dios viviente. ¿Ok? Amén por eso. Continuidad del servicio, destaca la fidelidad de Daniel. ¿Ok? Tensión dramática. El rey teme que la respuesta sea el rugido de los leones y no la voz de Daniel. Pero cuando escucha la voz de Daniel, wow, no, todas sus dudas se deben haber cerrado en que hay un Dios todopoderoso y es el Dios de Daniel que lo ha salvado de ese error de él, ¿no? 21. La voz de Daniel. Daniel responde con respeto. Oh rey, vive para siempre. Un poco también de ironía, ¿no? Acá estoy. Ya, dice que su saludo indica, primero, lealtad civil. Daniel no es rebelde. Su fe no lo hace desobediente al rey. La vida preservada, el saludo mismo es prueba de que Dios lo habría librado. En el 22, la explicación de la liberación. Daniel declara, mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones. Tres puntos. Intervención angelical, coherente con otras escenas de Daniel, que está en el capítulo 3, verso 25, y lo que vamos a ver posterior, capítulo 9, verso 21. La justificación moral, ¿por qué fui hallado inocente ante él? ¿Ok? Inocencia política, tampoco contra ti, oh rey, he hecho nada malo. Entonces, la inocencia de Dios también se manifiesta y él le manifestó que le dijo que tampoco contra ti, si Dios me ha encontrado inocente, tampoco contra ti yo he hecho nada malo. Los comentaristas destacan que Daniel creía en su Dios y por eso fue preservado. Todo lo que hemos estado hablando parte de un punto que es fe de Daniel. Y aquí está el comentario. El texto subraya que la liberación no es azar, sino respuesta divina a la fidelidad. ¿Ok? Daniel 23, 28. Aquí nosotros vamos a ver la liberación de Daniel, vamos a ver
La consecuencia de la liberación y la forma en que el rey retribuye este hecho es condenar a quienes lo habían pues usado, ¿no? Y en ese momento barrió con todo, ¿no? A los que fueron, los sátrapas que fueron a acusar a Daniel y a incidir en un decreto para manipular el hecho de lo que hacía Daniel con respecto a su Dios. Entonces toda esta gente fue enviada al mismo foso de los leones. Ya el nuevo pacto de Darío se manifiesta el agradecimiento y el arrepentimiento de lo que le había hecho a Daniel. Entonces nosotros vamos a ver en estos versos finales. Entonces el rey se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso, y fue sacado a Daniel del foso y ninguna lesión se halló en él, ninguna, ¿ok? No solo no fue comido, sino ninguna lesión fue en su cuerpo, porque confió en su Dios. Y aquí está hablando la fe. Y no porque obedeció, porque dio testimonio, porque se portó bonito, no. Porque dice acá, confió en el Señor. Entonces 24, y mandó el rey y trajeron a aquellos varones que habían acusado a Daniel y los echó en el foso de los leones, ellos a sus hijos y sus mujeres, fuertes. Y antes que llegasen al foso, los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Es una imagen fuerte también, pero ahí está el hecho de que el rey tomó ese criterio. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habían en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Levanta la voz y escribe y dice, la paz sea con todos. Y en el verso 26, él decreta, de parte de mí se ha dado decreto que en todo el dominio de mi reino todos teman, que significa honren y respeten al Dios de Daniel, porque él todavía no era a mi Dios, no, al Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio será hasta el fin. No solo decreta, sino solo manifiesta, pero también parece que profetiza, ¿no? Él da un mensaje y dice, Él libra y salva y manifiesta las virtudes de este Dios y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones. Él tenía un testimonio puro y directo de que ese Dios que él no lo veía, pero se manifestaba en la relación de Daniel, era aquel que había salvado a Daniel del foso de los leones. Y sí estaba seguro de eso. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro, el persa. Lo que podemos ver aquí, que el testimonio de Daniel concluye con Darío y entra con el Ciro, el persa, porque es el otro imperio que conquista a Darío, pero que también Ciro va a ver todas las narraciones más adelante. También Ciro tiene un acercamiento hacia Daniel, ¿no? Pero lo que nosotros vemos es que acá termina todo el proceso en el cual se manifiesta en la historia de lo que ha sido narrado estos capítulos, la manifestación del comportamiento de la humanidad delante de Dios y es parte de lo que también se llama el término del gobierno gentil, es decir, la humanidad tomando su propio desarrollo a través de sus reyes, a través de sus normas, a través de sus leyes, y que en medio de todo eso se manifiesta la escritura de Dios que comanda y dice que Daniel es el representante de la presencia de Dios en este pueblo gentil, ¿ok? Estos imperios. Y que esa manifestación en él es la manifestación que Dios da desde los cielos al hombre para decir que él es el Dios de todo y que él tiene control de todo y que ningún imperio, ningún rey, ni ninguna otra forma que se pueda estar manifestando ahí está puesta solo porque ellos han querido, sino porque Dios lo ha permitido. Entonces, este
capítulo 6 está terminando para desarrollar en nosotros el criterio correcto de cómo realmente debemos nosotros ver en todas las cosas cómo Dios se mueve a favor nuestro. Y digo a favor nuestro porque todo lo que el Señor hace es para que nosotros lleguemos a concluir el paso de fe que hemos tomado de seguir al Señor. Él mismo es que pone el querer como el hacer y Él mismo nos protege a nosotros de cómo vamos a llegar a ese momento final de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues a todos los que les gustan los dibujitos y ver las interpretaciones, ya será el capítulo 7 que se van a regocijar de ir viendo mucha simbología, ¿no? Y que el Señor nos ayude para no centrarnos en símbolos, sino en lo que realmente debemos aprender, que el Señor nos está manifestando cómo será el final de los tiempos. Que el Señor los bendiga, pastor. Hasta aquí hemos terminado ya el capítulo 6. El próximo, si Dios lo permite, será el capítulo 7. Bien, gracias, David.